visite nuestro sitio web grupomediosmendoza.com, en donde encontrarás noticias, podcasts, reportajes, coberturas, así como nuestro canal de televisión online. Además, nuestras 10 radiodifusoras totalmente en vivo las 24 horas. ¿Y tú qué esperas? Vive la experiencia de Grupo Medios Mendoza. Disfruta la radio que despierta tus sentidos. Solo éxitos del momento con temas de tendencia digital. Sintoniza Es Radio, una radiodifusora de Grupo Medios Mendoza. Ex Radio transmite desde Guadalajara, Jalisco, México. Bienvenido a tu programa favorito, Acá Entre Nos. Hola, hola, ¿cómo estás, Ma? ¿Cómo están todos los que nos están viendo aquí por Ex Radio y Grupos Medios Mendoza y por supuesto también Gaby Cuentas? Ma, estamos de vacaciones de Semana Santa. Hola, ¿qué tal, Gaby? ¿Cómo te encuentras? Sí, aquí estamos en esta Semana Santa calurosa, por lo menos acá en la Perla Tapatía. Hoy vamos a tener un gran, extraordinario programa. Quiero recordarles, Gaby, que estamos a través de Twitter, Facebook, Twitch, YouTube, también en nuestro canal de radio y de televisión, así que vale la pena que se queden porque hoy vamos a tener un tema muy interesante, un tema que, pues, de esos temas que poco se hablan, pero hoy es muy de llamar la atención sobre el matriarcado, Gaby. Sí. Fíjate que este tema en la actualidad se está dando muy cañón, pero más que nada porque ahorita se está dando todo esto del ¿cómo se dice? De las cosas del Feminismo. Y pues obviamente uno como mujer que está agarrando como más fuerza y que está teniendo este empoderamiento femenino, pues obviamente nos resuena el tema, pero fíjate, Mau, que más que nada este tema se llega a malinterpretar en muchas ocasiones porque, por ejemplo, yo te voy a contar una historia personal que yo viví, o que yo he vivido. Bueno, son dos historias, Mau, que quiero platicarte que yo he vivido, pues, de manera, ahora sí que en carne propia, ¿no? Y es que el matriarcado de parte de mi mamá, de familia de mi mamá, se hizo muy presente siempre, Mau. Entonces, era desde mi bisabuela que llevaba el control de la casa, el control de las finanzas, ella era la que tenía los negocios y entonces, pues tenía el poder, ¿no? Ante el hogar. Y obviamente esto se va dando con generaciones, de generación en generación, porque pues uno entonces aprende a ser esta persona independiente y a querer llevar pues esa escuelita que pues nos van enseñando, ¿no, Mau? Pero, ¿a qué me refiero con que se confunde? Está la otra parte que te quiero comentar del matriarcado, porque el matriarcado justamente es eso, ¿no? Cuando una mujer se empodera y tiene el poder y el control económico y el control de la familia, y que a lo mejor es la cabeza, y que le tuvo que tocar Mauser la cabeza de la familia porque no había una persona como, en este caso, una figura paterna o qué sé yo, ¿no? Pero a ver, ¿qué pasa cuando hay un matriarcado, Mau, dentro de un matrimonio? Entonces, aquí es cuando las cosas cambian un poco, cuando las cosas se van como transquiversando, que eso fue lo que yo viví cerca cuando tenía una pareja. Su mamá tenía el control de todo, Mau, pero el matriarcado era dentro de una pareja, ¿no? De un matrimonio. Entonces, esto se tornaba horrible, Mau, porque era lo que la señora decía a la hora que
ahora sí que al son que ella tocaba, pues todos nos teníamos que mover, ¿no? Pero esto ya era más que ella quería usar el matriarcado para su beneficio propio y era como más para, siento que para molestar y como para agarrarle poder a su posición como mamá o como cabeza, pero lo estaba haciendo todo mal, Mao. O sea, estaba golpeando a su hija, estaba que su hija ya estaba una adulta, o sea, era una adulta, y aún así ella sometida a esas agresiones, a este matriarcado que ella quería imponernos a todos. Imagínate, yo no era su hija, yo no era más que parte de la familia como nuera, y aún así ella quería imponerme su, pues ese poder que ella tenía ante mí, ¿no? Entonces, pues claro, Mau, imagínate a lo que te digo, yo vengo de obviamente un matriarcado, pero un matriarcado bien, ¿no? O sea, mi matriarcado fue porque la cabeza era la mujer, porque la de los negocios, la de todo esto era una mujer independiente, ¿no? No era que estaba dentro de un matrimonio y quería imponer este poder que en este caso esta señora hacía, ¿no? Entonces hay mucha diferencia, Mau, con estas malinterpretaciones del matriarcado, que obviamente no está mal cuando a lo mejor una mamá soltera tiene que aplicar este matriarcado, Mau. Bien, sí, Gaby, ¿cómo estás? Mira, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la sociedad mexicana, y hablo de la sociedad mexicana porque pues cada sociedad es distinta, por ejemplo, la sociedad española, la sociedad francesa, la norteamericana, pues es diferente a la mediocridad mexicana. Bien, yo creo que uno de los problemas mayores que tenemos nosotros es que nos vamos a los extremos. Es cierto, el matriarcado se ha dado por una falta de responsabilidad muchas veces de ese círculo existencial del hombre que de alguna manera no ha cumplido y bueno, en cuántos casos, ¿no? La mujer es la que toma las riendas de la casa, la mujer es la que tiene que salir en adelante, la mujer es la que tiene que meter a sus hijos a estudiar, a pagar, pero en algunos casos ese matriarcado se transforma, se quiebra, se hace grotesco y termina en este empoderamiento, el poder corrompe, bien dice la frase, y a través de este poder se ejecuta a través de los hijos o a través de la pareja, el que pues yo como soy mujer, yo soy a mí ser que me tienes que obedecer y yo como soy tu madre, especialmente por ello, yo como soy tu madre, me tienes que hacer caso, independientemente si ya eres adulto o no. Entonces, yo creo que cuando el tema ya lo manejamos en extremos, ya es cuando empieza el problema. Aclaro una cosa, Gaby, esto no se trata de géneros, ¿eh? Esto tanto le pasa a hombres como a mujeres. Yo quiero dejarlo bien claro, que no se sienta como un tema de género. Esto no es un tema de género, sino se trata de una tela social que es compleja, porque en cada familia se vive una cosa distinta, fuiste criado de una manera diferente. Y cuando te juntas con una persona o cuando te casas o cuando eres novio con otra persona, pues no solamente es el amor o el cariño que le tengas a ese prójimo, sino que también vienen las ideas, vienen incluido las costumbres, viene incluido todo el paquete que es de donde viene esa persona. Entonces, yo creo que esto es bien interesante porque muchas veces nos vamos porque, mira, la muchacha me gustó, qué bonita está la muchacha, pero hay un tema muy largo que conocer en el contexto y tela social de su familia. Es bien importante eso. ¿Por qué? Porque ese entorno familiar lo va a reflejar en tu hogar y viceversa también. Y muchas veces esas cosas no pueden empacar, Gaby, y ahí vienen los problemas matrimoniales o la violencia familiar en muchas cosas, ¿no?
cosas que te hacía tu padre, que hacía tu madre, las empiezas reflejando, emulando inconscientemente en algunas ocasiones dentro de tu entorno familiar. Lo que yo estaba acostumbrado a hacer en mi casa, lo quiero volver a hacer ahora que estoy casado, ahora que estoy casada, y no es posible porque son otras personas distintas, es otra forma de pensar diferente, y al no tener esa flexibilidad, ahí es donde empieza este contexto y este conflicto familiar en muchas ocasiones, Gaby. Sí, exacto, Mau, bien lo estás diciendo, esto es muy cierto, porque es verdad, o sea, tú no sabes qué costumbres traiga la otra persona y claro que es importante de hablarse desde un principio, Mau, porque entonces así ya puedes planear, ya puedes pensar en un futuro con esa persona, porque efectivamente a lo mejor te gusta mucho y todo, pero tus ideas y sus ideas son diferentes y entonces empieza todo este rollo mental y de agresión y como dices de violencia, que obviamente esto, Mau, te digo algo, las chavas actuales ya traen otro chip, Mau, o ya traemos, porque yo creo que me incluyo en eso, ya no aguantamos cualquier cosa, ya no aguantamos cualquier agresión, ya somos un poquito más independientes, ya nos hicimos más fuertes y yo creo que las generaciones futuras que vienen atrás de nosotros, que por ejemplo en este caso pues, son mis hijos, Mau, yo les he inculcado algo distinto a lo que a mí me inculcaron en algún momento, ¿no? Porque la vida va cambiando, Mau, las cosas, la gente, las ideas en el mundo se van haciendo un poco más complejas, Mau. Sinceramente creo que antes las cosas eran más llevaderas o quizás, no sé si porque eran temas tabús que no se tocaban y que estaban ahí cerrados o callados y que no se abría la boca, que nadie alzaba la voz, que nadie decía nada, que también suele pasar y que a mí me pasó mal cuando sufrí eso de los golpes con mi pareja. Yo me acerqué a mi familia, o sea, imagínate a mis tías y mis tías me decían, es que esto es normal, o sea, es normal que tu esposo te pegue, después cambia, o sea, aguántale ahí, no sé qué, unos años más, mira, vas a ver el cambio. Entonces, ellas aguantaron años, Mau, a mis tíos y ahorita, bueno, ya tienen a lo mejor una pareja estable o un matrimonio estable, pero bueno, a costa y a cambio de qué, Mau, ¿no? Que repetimos, o sea, son cosas que a lo mejor ya se han callado, pero que ahorita en la actualidad ya no se callan muy fácil, Mau. Ya las mujeres ya alzamos la voz y ya es por eso que hay tanto feminicidio y tanto que obviamente volvemos a repetir, no estamos nada más enfocándonos en que sea nada más de allá para acá, ¿no? Pero sí, ¿por qué? Porque ya no nos quedamos calladas, Mau, porque ya no somos sumisas, ya no somos las personas que a lo mejor podíamos quedarnos, bueno, no pasa nada, o echarnos la culpa, o tratando de enmendar el error. No, ahorita es ya, a ver, y nos agarramos con todo y a ver quién tiene la razón y yo le estoy luchando por mis ideas y por lo que yo estoy pensando y tú también como pareja y bueno, se hace un choque de ideas aquí muy fuerte. Y bueno, esto del matriarcado, Mau, claro que es algo muy, muy fuerte también, porque comúnmente o lo que nos han enseñado es que la cabeza del hogar es el esposo, ¿no? El que va a llevar las riendas y que a lo mejor tú como mujer, pues puedes no sé si doblar la mano un poco o cómo decirlo, Mau, pero se suponía que la cabeza del hogar o de la familia eran los hombres. Y entonces ahora se están dando vuelta las cosas. ¿Por qué? Porque efectivamente también ya hay hombres que de plano dicen mitad y mitad o tú hazte cargo, ¿no?
O sea, ya no es como que los hombres quieran tomar el cargo que antes los hombres pasados sí lo hacían, ¿no? Que se hacían responsables de mantener la casa al 100%. Ahora ya es mitades y mitades, ahora ya es compartir gastos, ahora ya es igualdad, ahora ya es todo de diferente manera como era antes, y entonces vienen estas ideas un poco transquiversadas, Mau, pero al final de cuentas, yo no digo que esté mal, no digo que esté mal el matriarcado, pero hay maneras, ¿no? De hacerlo. Cuando es un matriarcado de manera natural, generacional, bueno, voy de acuerdo que sea porque pues es a lo que has vivido y a lo que te han enseñado y a lo que has pasado, ¿no? Que claro pueden cambiar las cosas, ¿no? Pero cuando es un tema de querer agarrar y tener el poder y ese poder utilizarlo para fregarte a toda la familia, Mau, porque aquí mis pantalones valen más que los tuyos y aunque yo sea mujer, yo los traigo puestos. O sea, eso a mí ya se me hace como algo muy fuerte. ¿Y qué es lo que yo pasé, no? Lo que yo viví, esta señora trataba de manipular todo, o sea, y se hacía lo que ella decía. Y hasta la fecha, Mau, es un ambiente muy pesado que te digo que no, pues el pobre señor no tiene ni voz ni voto ahí en esa relación, ¿no? Que yo no sé en ese momento sus ideas de ellos o la relación que tuvieron antes, que hizo que el señor pues se tranquilizara y dijera sí a todo, ¿no? Quizás también en su momento pues tuvieron conflictos que a ella le llevó a ser lo que es ahora, ¿no? Pero ni muy, muy, ni tan, tan, Mau. ¿Tú qué, o sea, qué piensas? Sí, mira que es un tema complejo porque, insisto, cada caso es una literatura distinta en cada caso. Fíjate, muchas veces cuando tienes un noviazgo, ya puedes vislumbrar cómo es la persona o la familia de la persona con la cual estás. Pero en el noviazgo, como no estás conviviendo con la persona 24/7, pues toma otro carisma, otro tinte. El tema es cuando ya estás viviendo junto con él, que es otro boleto completamente distinto, y más si está relacionado la familia de la pareja. A lo que voy, que muchas veces estas cosas ya las empezamos a ver desde el noviazgo, pero nosotros no las queremos ver, porque nosotros de alguna forma consentimos eso, porque pensamos de que no nos va a suceder y porque todo es miel sobre hojuelas. Después te vas dando cuenta que es otra la situación, ¿no? Entonces, bueno, ese es por un tema. Quiero irme por otro lado también, Gaby. Es cierto, todos los extremos son malos. Mira, y vuelvo a recalcar que no es un tema de género, pero tú sabías que en México, tú crees, quiero comentarte, cuántos reportes, cuántas demandas existen por maltrato a hombres, violencia familiar a hombres. No, Mau, ni idea. Muy pocas, nulas. Pero la pregunta es, ¿hay pocas o nulas porque no suceden o porque el hombre no va a reportarlas? Es lo segundo. Sí. O sea, sí, obviamente hay una gran cantidad de violencia ante la mujer, obviamente. La mujer cuando sufre violencia ya hay una cultura de ir a levantar una demanda. Ya si esta no prospera o esta no funciona, bueno, pues ahí es por un tema de justicia deficiente que tenemos en México. Pero está esta otra contraparte. Hay una gran cantidad de hombres también que sufren de violencia familiar por parte de mujeres, pero no lo reportan, no hacen una demanda por su estatus social de hombre y por pues, tema del machismo, y no lo hacen porque pues les da vergüenza, les da pena ir a una fiscalía
y demandar a su esposa porque los maltrata tanto físicamente como psicológicamente, porque también ese es el tema. No necesariamente tiene que ser físicamente. Podrán decir, ah, no, pero es que pobrecitos no se van a morir. Bueno, no, ese no es el tema. El tema es que es violencia. Violencia es violencia y no tendría que determinarse a un género preciso. Entonces, en ese tramo todavía nos hace falta un largo camino de educación, en tanto la violencia no se tiene que ser algo genérico, la violencia se tiene que repudiar y se tiene que señalar sin importar el género, sin importar si es hombre, sin importar si es niño, sin importar que es persona de la tercera edad, sin importar si es homosexual o LGTI más, o sea, no debe de importar la violencia en todos sus géneros, se tiene que señalar, Gaby. Y yo creo que en ese tema sí nos hace falta un gran tramo. Entonces, digo, el matriarcado entra, también encaja en este perfecto esquema que te estoy mencionando, porque hay muchos hombres que sufren del matriarcado, violencia familiar, ya sea física o ya sea psicológica, y que no se está reportando, ¿sí? Es No algo se... que yo iba, Mau, con esto de que te cuento una historia personal que yo viví en carne propia. Es verdad, o sea, este señor sufría el maltrato a diario, o sea, el maltrato a diario, y porque ella se impuso como cabeza del hogar, cuando él era también el que llevaba la cabeza económicamente, Mau. Entonces, empieza a sufrir este matriarcado y lo empezamos a sufrir todos de manera en general, porque en algún momento yo viví con ellos, entonces fue algo que a mí me impactó porque yo había vivido el matriarcado, Mau, de otra manera. El matriarcado para mí era el admirar a mi abuela que había salido adelante y había sacado a muchas generaciones, te estoy hablando de generaciones de personas que les dio escuela, que les dio, pero trabajando, Mau, que ella era la que realmente agarraba ese poder y ese matriarcado con todo el orgullo, pero no había esta violencia, no había esta situación de daño psicológico, al contrario, Mau, era de admirarse que ella hiciera todas estas cosas. Pero entonces viene esta parte en mi vida en la que vivo el matriarcado de otra manera, en donde hay agresiones físicas, en donde hay ideas impuestas nada más porque esto es lo que yo quiero, en donde empiezan a haber tantos daños por un lado y por el otro, tanto de los hijos, la mamá, o sea, es que hacen un daño, o sea, hacen daño, ¿no? Entonces, yo la verdad, no, terminé huyendo de esa familia por muchas y miles de cosas que ya les he contado también, pero en realidad una de las cosas que más hizo que yo saliera corriendo, Mau, fue esta señora que traía el matriarcado con todo, pero mal direccionado, o sea, ni siquiera era que yo dijera o que me sintiera orgullosa porque yo tenía una suegra con los pantalones bien puestos, no, al contrario, o sea, decía, cómo el poder que ella tiene sobre todos, o sea, yo me imaginaba, Mau, como si fuéramos todos o las fichas estas de ajedrez que ella las podía mover sin problema para todos lados y yo me incluía, ¿no? Te cuento que una vez eh, ella era muy traumada con esto del sobrepeso y demás. Entonces tenía yo una cuñada que pues estaba sobrepasada de peso y fíjate que tanto ella tuvo las agallas de decir aquí se hace lo que yo digo, que ni siquiera le tomó una opinión y la llevó a que se hicieran unos estudios para saber por qué estaba sobrepasada de peso, ¿no? O sea, ni siquiera se acercó de la manera amorosa o de una manera atenta a decirle, oye, ¿sabes qué, fulanita? Estoy preocupada por ti, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás
tan subida de peso, vamos a hacer esto, el otro, te puedo apoyar con estas cosas, bla, 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 bla. No, Mau, o sea, era uno de yo impongo esto y esto se va a hacer y vámonos, ¿no? O sea, entonces hasta con engaño se la llevó ese día a que se le hicieran los estudios, ¿no? Entonces, claro que hay una violencia psicológica en esa parte, Mau, porque imagínate que esta chava se puso como mal a pensar como chino, o sea, ni siquiera tuvo la decencia de sentarse a hablar conmigo, sino que era el imponer las cosas y en ese momento pues también ella dice, yo ya no sabía qué hacer, si irnos, si no sabía qué decisión tomar, porque sabía que la decisión o la respuesta que ella tuviera contra la mamá iba a ser algo que iba a causar un conflicto, ¿no? Entonces yo muchas veces le dije o le decía a mi pareja, es que ponle límites a tu mamá, es que ponle esto, lo otro, y o sea, ¿sabes cuándo lo hizo? Nunca, porque obvio le tenían un pavor, Mao, a las decisiones que ella tomara, que en realidad está muy difícil la situación cuando el matriarcado se convierte en otra cosa completamente diferente a lo que es, ¿no? Te repito, yo lo viví en ambas partes cuando una persona en realidad tenía este poder de ser la cabeza de la familia y que fuera una mujer que dirigiera todo, y la otra, el que nada más por querer imponer y por querer mandar y obviamente dañar, lo hiciera, ¿no? Entonces son cosas bien, bien, bien complejas, bien, bien cañonas, pero que al final, Mau, creo que es decisión de cada persona el decir hasta aquí, el alzar la voz, como dices, que muchos hombres no lo hacen, que muchos hombres no tienen el valor de hacerlo porque al miedo al que dirán, y ahí nos lleva a la sociedad machista, ¿no? Que obviamente es, ay, ¿cómo voy a decir que mi vieja me maltrata, no? O cómo voy a andar yendo al MP a decir que me golpeó, o que abusa de mí psicológicamente, o que abusa de mí monetariamente, económicamente, y que yo no puedo decir nada porque soy hombre y porque yo, con qué cara voy a ir a que la gente, pues, hasta cierto punto se burle de la persona, ¿no? Porque haciendo un experimento una vez en la calle, Mau, que yo vi un video, está la señora pegándole al esposo, y ¿qué pasa? Pues que sí se vuelve ahí, hasta risa, ¿no? O sea, se vuelve algo gracioso, algo chistoso, porque se ve que pues ella le pega al señor, ¿no? Y algo hizo y se lo merecía o algo le está haciendo, ¿no? Pero cuando es al revés, entonces sí vienen a apoyar a la mujer, entonces sí vienen y atacan al hombre y le dicen de cosas y demás, entonces no hay una igualdad, no hay todavía esa igualdad que a lo mejor quisiéramos en muchas cosas, Mau, y no solamente en esto del matriarcado, en muchos aspectos, pero también está en el que tú como persona, Mau, pongas límites. Y hablando en general, ¿no? O sea, dices tú, no estamos hablando de que solamente le pase a los hombres o que solamente le pase a las mujeres, porque siempre se habla de una violencia doméstica o familiar de parte del hombre a la mujer, que es la más común, pero no es que solamente exista esa, ¿no? Sino que también las mujeres, como a lo que yo viví, agarran y barren con todo, hijos, nietos, pareja y hasta las parejas de sus hijos, ¿no? Entonces es muy, muy difícil, Mau. Yo sí quería como tocar este tema porque al final de cuentas a mí después se me hacía como que sí se tenía que platicar, Mau, porque es verdad que creo que ya es momento que también los hombres tomen el, esa decisión de poder hablar, de poder decir, a ver, estoy viviendo un matriarcado en mi casa en donde yo estoy siendo violentado psicológica, económicamente y físicamente, porque también lo hay,
y no hablar, ¿no, Mau? Entonces, pues bueno, no sé si te quieras ir a un corte comercial o le seguimos o qué. Vamos a un corte y regresando, continuamos con este tema. También me gustaría abordar, regresando, el tema de las personas de la tercera edad. Tanto el patriarcado como el matriarcado, en cualquier singularidad, también afecta muchas ocasiones y como hijos y como hijas a personas de la tercera edad que están indefensos. ¿Y qué pasa con ellos? Ya lo platicaremos regresando al corte. ¿Qué te parece, Gaby? Volvemos. En un momento regresa Acá Entre Nos. La influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud. La vacuna es la mejor forma de protegernos. Acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses, personas con enfermedades crónicas, mayores de 60 y embarazadas. Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Ya regresa Acá Entre Nos. Listo, Gaby. Sale, Mau. Pues bueno, a ver, platícanos qué nos quieres de las personas adultas. Bien, pues bueno, antes que todo agradecer enormemente a la gente que está otra vez aquí con nosotros escuchándonos a través de Acá Entre Nos, a través de la cuenta de Gaby Cuentas, a través de Grupo Medios Mendoza y Eds Radio. Pues sí, estamos hablando sobre el matriarcado. Ya en el bloque anterior estuvimos platicando de algunas situaciones de vida que le pasaron a nuestra compañera Gaby. Yo estuve colocando algo sobre la mesa sobre lo que se está viviendo hoy en día con el hombre también. Sí, mira, Gaby, yo comentaba sobre las personas de la tercera edad, puesto que no importa si es matriarcado o si es patriarcado o si es hijo o hija o lo que sea, tenemos una deuda ahí importante también, una falta de conciencia social y de humanismo a las personas de la tercera edad, las cuales en algún momento se convierten en una carga. O sea, en algún momento se convierte en una carga y que lamentablemente son privadas de sus derechos, sufren de violencia, tanto física como psicológica, y que en muchas ocasiones están desamparados, siendo que anteriormente pues eran parte fundamental de una familia. Entonces también es otro tema interesante porque tanto el patriarcado como el matriarcado influye también en ese tipo de personas que igual tú como novia, si sientes el matriarcado o el patriarcado, pues cortas o te divorcias y ya, se acabó, ¿no? Digo, con sus deberes, ¿no? Sus problemas ahí psicológicos, económicos, pero tienes la oportunidad de hasta aquí decirlo y ya. Pero una persona de tercera edad no la tiene. ¿Por qué? Porque no puede simplemente decirle hasta aquí, porque ¿a dónde va? ¿Qué hace? ¿Cómo puede sobrevivir? Y para ello tendrá que asumirse a las leyes y a las condiciones de la persona que está implantando ya sea el patriarcado o el matriarcado, Gaby. Y eso es un tema fundamental porque vemos a cuántas personas de la tercera edad abandonados por un tema familiar que han sufrido violencia en todos los géneros, Gaby. Sí, Mau, fíjate que sí es muy lamentable que a nuestras personas adultas les den este trato, porque al final creo que se les debe dar el trato merecido de agradecimiento, ¿no? De que muchas veces hemos logrado cosas por todo el esfuerzo que nuestras personas adultas han hecho, ¿no? Bueno, en este caso, no sé, a lo mejor abuelos, o en este caso ya háblese también de los papás, ¿no? Que quizás a veces ya somos adultos
y que empiezan, no sé, a tener ciertas enfermedades o ciertas cosas que los empiezan a hacer dependientes de nosotros los hijos y que entonces en dónde queda nuestro papel de ser empáticos, de retribuir ciertas cosas que a nosotros también nos ofrecieron cuando estaban en su 100%, ¿no? Y sí, es bien triste, Mau. Yo te platico de una experiencia que tuve con la mamá de una tía que le dio mal de Parkinson. Yo me acuerdo, fíjate, Mau, a mí me encantaba ver El Chavo del Ocho. Yo era fan del Chavo del Ocho y del Chapulín Colorado y de, bueno, todo lo que tenía que ver con este personaje del Chespirito, ¿no? Y, y entonces se me hacía muy gracioso algunas cosas que hacía, como el brinquito y cuando cantaba y demás, ¿no? Entonces estaba esta señora que en sus 5 sentidos a veces venía de vacaciones porque ella vivía en Guadalajara y se ponía a ver la tele y se ponía a ver la tele con nosotras y estábamos viendo El Chavo del Ocho, ¿no? Entonces a ella le daba muchísima risa que cuando el chavo brincaba o decía alguna cosa, ¿no? De que, ay, se me chispoteó y eso. Entonces, imagínate, Mau, yo tenía como unos, que serán 14 años, cuando ella se enfermó y le dio mal de Parkinson. Para los que no saben qué es mal de Parkinson, es cuando tu cerebro se empieza a desconectar de todas las partes de tu cuerpo y entonces no tienes control de tus extremidades, de la cabeza, empiezas pues a perder el habla y demás. Entonces, imagínate qué fuerte fue para mí verla, pues una mujer entera y después verla literal, Mau. Yo creo que ha sido de las cosas más difíciles por las que yo he pasado en los huesos. O sea, era un esqueleto la señora, la piel se le había pegado ya al hueso, no tenía carne, o sea, estaba la señora muerta en vida, en verdad. Pero, ¿sabes con qué yo le sacaba una sonrisa? Haciendo el bailecito del Chavo del Ocho. O contándole cosas de cuando veíamos al Chavo del Ocho. Y entonces ella no podía hablar, Mau, ya tenía o sea, hacía gritos o hacía cosas, pero en una de esas gritó mi nombre. Yo desde ahí me comprometí a que hasta que la señora viviera, yo iría a visitarla, a platicarle, a estar con ella, a hacer algunas chistoretes de lo del Chavo y eso demás, para que ella se sintiera cómoda. Ella era la mamá de una tía mía política, pero se me hacía tan tierna la señora que al verla así, Mau, yo tenía como un compromiso moral conmigo misma a ayudarla a sentirse a lo mejor 5 minutos desconectada de su enfermedad, de lo que realmente yo ni siquiera sabía qué era lo que sentía en ese momento ella, ¿no? Entonces, es triste cuando a veces ya no les ponen atención a estas personas, cuando no puedes, pues dar más, pero al menos dejaste una semillita, ¿no? En la persona, Mau. Sí, como este caso hay muchos, Gaby. Digo, estos temas son difíciles, son complicados, pero sí nos falta todavía en la etapa legislativa, no solamente en México, en varios países, de trabajar sobre los derechos que deben de tener este tipo de personas, de una vejez digna, ¿no? Fíjate Porque, que, Mau, uh-huh. los familiares por cuidar a las personas mayores. O sea, si yo tuviera una abuelita aquí y ella está enferma, yo le puedo decir al gobierno, ¿sabes qué? Necesito dejar de trabajar para cuidar a mi mamá, a mi papá, a la persona, y el gobierno te paga por cuidarla. O sea, te paga como si fuera tu trabajo y entonces ya no descuidas a la persona y estás atenta de la persona, a lo que la persona necesita, ¿no? Entonces, esto se me hace una grandiosa idea porque muchos de los casos, Mau, también
no es que sea el abandono porque ya no se quiera a la persona, sino porque no se tiene los suficientes recursos para seguir ayudando, o trabajar o cuidar, ¿no? Entonces se me hace una excelente idea el hacer esto, y que también te voy a contar otra historia, Mau, de una tía que tengo que lamentablemente pues nosotros no pudimos hacer nada por ella, y está en un asilo de ancianos allá en la Ciudad de México, que te voy a decir algo, Mau, los tratan súper, súper bien, ese asilo es por parte del gobierno, que obviamente cada que podemos hacemos el esfuerzo. Yo obviamente estoy acá y se me hace muy complicado, pero pues mi papá y mi mamá hacen el esfuerzo de poder ir a verla, de poder estar ahí con ella y todo eso, pero nosotros no podíamos, no era aforable para nosotros tenerla. Entonces, somos su única familia, Mau. Entonces no podíamos y optamos bueno, ella decidió, eso es otra cosa, que ella no quería hacer carga de nosotros, que no. Entonces tratábamos como también de decirle, pues acá como sea, tirones y jalones le hacemos, ¿no? Pero ella dijo, no, yo me quiero ir a un asilo y yo, mándenme a un asilo y todo eso. Y hasta la fecha ella está muy contenta, Mau, porque la atienden y la cuidan bien y todo eso, ¿no? Y uno cuando puede y todo eso, va, le llevamos sus cositas y todo eso. Ya está grande, lamentablemente también pues está en las últimas, ya también a veces todo le duele, a veces dice, ay, hijita, yo ya me quiero ir de este mundo, ¿no? Pero hay muchos casos, Mao. Ese es un tema que acabas de tocar bien difícil, el tema de los adultos mayores, y te digo que ella se quedó sola porque su esposo, con el que hizo vida todo el tiempo, falleció y se quedó sola y no había nadie, nunca tuvieron hijos, él no tenía hermanos, o sea, la familia pues nunca la aceptó. Entonces fue un caso bien extremo, o es más bien un caso bien extremo, Mau, pero pues sí, es difícil, a veces no es porque uno no quiera apoyar, sino porque no tiene la posibilidad ni económica ni la estabilidad para hacerlo. Y a mí se me hace una muy buena idea o una muy buena opción que puedas apoyarte del gobierno para poder estar, porque es un trabajo, Mau. Al final de cuentas es un gran, gran trabajo, y es también económicamente a veces no es favorable para las familias. Sí, 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 así es. También tiene que ver mucho el tema económico en estas ocasiones. Gaby, el matriarcado, bueno, hay que señalar, porque luego se nos consume el tiempo, señalar que sí se puede detectar eh, desde temprano lo que es el matriarcado, y también podemos entender de que muchas veces la persona que lo ejerce, no quiero tampoco ser inquisitivo, pero muchas veces la persona así fue educada y a su vez así es como es su modo de vida. Digo, no la estoy diciendo que tiene libre de culpa, pero muchas veces ese matriarcado o ese patriarcado se va heredando también en muchas ocasiones, ¿no? Se va empoderando. Te decía, Mau, yo viví un matriarcado por parte de la familia de mi mamá, muy fuerte, Mau, pero era un matriarcado bien dirigido, o sea, era un matriarcado en el que no era porque él se estaba imponiendo a ser un matriarcado, sino porque era lo que había, Mau. Las mujeres eran la cabeza de esa familia, eran las que mantenían el hogar y las que por generaciones hicieron cosas. Entonces, obvio, claro que uno se queda con esa escuelita, Mau. A mí mi primer pareja
que es el papá de mis hijos, y aquí sí me está viendo que mi mamá le ha dicho muchas veces en su cara, te mantuvimos. Pues sí, Mau, lo mantuvimos, y lo digo así y no me da pena, porque digo, bueno, a lo mejor yo también traía esa escuela, Mau, de un matriarcado del que yo tenía que ser la cabeza, del que ni él ni trabajaba, ni se ponía, ni le interesaba, y hasta la fecha, así era, ¿no? Así era. ¿Y qué pasa? Pues que él también estaba acostumbrado a tener esa parte de matriarcado, pero mal dirigido, Mao. Mal dirigido porque su madre, pues, era una persona que quería imponer en toda su totalidad miles de cosas de manera agresiva, y queriendo imponer muchas cosas y ideas que era una locura. Pero, claro, claro que son por generaciones, Mau, pero también está la parte en la que, ok, cuando se da un matriarcado por generaciones, vas aprendiendo, Mau. Tú vas aprendiendo a convivir, a abrirte como para estar en una familia, y entonces ser una persona que pueda ser con una relación equilibrada, que eso fue lo que hicieron muchas de mis tías. Después encontraron a su esposo, y entonces fue cuando ya empezaron a hacer familia, ¿no? Cuando antes no, eso no era. O sea, era como la imagen, era la del poder, era la mujer, porque así fueron mis tías, mi abuela y mi bisabuela, ¿no? O sea, era el de la imagen del matriarcado al 100%. Pero volvemos a lo mismo, Mau. Eso era porque era por generación, pero el matriarcado de este lado que yo estaba viviendo con la pareja, con la mamá de mi pareja, era un matriarcado adquirido en el que se quería imponer y se quería joder a la persona, ¿no? Entonces, hay ambas partes, y ambas partes se pueden obviamente modificar, por supuesto, pero está en la persona el querer también aceptar cambiarlo. A ver, sí, yo ya vi que estoy mal, que estoy imponiendo algo que no debe de ser, y entonces avanzar, Mau. Que eso fue lo que yo en algún momento, yo ya en mi cabeza lo razoné, y dije, ok, sí soy independiente, soy una mujer que puede llevar el control de su vida, económicamente estable y demás, pero también soy una mujer que le gusta hacer equipo, a la que le gusta tener una compañía, ay, perdón, una compañía. Entonces, sí se pueden modificar muchas cosas, que aunque vengan de generaciones, Mau, sí se puede hacer ese cambio. Desde luego que sí. Y bueno, pues ya estamos casi en la parte final, Gaby. Tenemos 3 minutitos. ¿Con qué reflexión nos podemos ir, Gaby? Hoy no hubo canción, Gaby. ¿Qué pasó con tu canción hoy? Matriarcado, pues como que no le encontré o no le hallé canción, Mau. pero, pero sí ahí se las debo, ahí les debo la canción, que ya saben que se las desmenuzamos aquí. Pero bueno, yo la reflexión del día de hoy que puedo decir es que, ok, no está mal hacer una vida o tener una vida con un matriarcado, no está mal, pero tiene que ser un matriarcado, saberlo dirigir de la manera correcta, porque sí existe, sí viene de generaciones, pero se puede modificar al 100%, Mau. Fíjate que es muy complicado lo que acabas de mencionar y sencillo a la vez. No sé qué tan sano o bueno sea el matriarcado o el patriarcado, dependiendo para quién miembro de la familia o del círculo le preguntes, ¿no? Supongo yo que para algunos lo ven benéfico, tal vez para otros no tanto, no lo sé. Pero lo que sí quiero reflexionar es lo siguiente: ¿quién es el que decide qué es matriarcado o patriarcado? ¿El estatus económico? Sí. ¿No debería ser más bien que no existiera ese matriarcado o ese patriarcado, y que si existe una familia, si existe una pareja, entre los dos se decidiera conjuntamente?
pero si no existe ese bastión, hombre o mujer, pues fluye el patriarcado o el matriarcado. Pero lo ideal no sería un consenso conjunto, vamos a llamarlo así. Claro, claro, Mau, eso es a lo que te digo, que entonces ahí ya se puede modificar, porque entonces uno que creció con esta imagen del matriarcado, ya lo puede modificar, ya puede decir, ok, puedo ser parte de esta relación equilibrada en la que los dos podemos sacar adelante nuestra relación. Sí, lo comento porque bien puede ser que exista una familia, debe de haber, que esté bajo de un matriarcado y que tal vez para un sector de esa familia esté viviendo bien y lo vea bien, pero tal vez otros miembros de que estén dentro del bajo del mismo techo, a lo mejor para ellos no lo ven bien y lo ven mal y les va mal por simplemente esta decisión de ecuánime de la decisión de una sola persona que se centra todo. Claro, y del poder mal administrado, la verdad. Vamos a llamarlo así. Pero bueno, pues con esto nos despedimos, Gaby. Wow, muchas gracias. Gracias a todos los que nos están viendo aquí en Acá Entre Nos, su programa favorito de X Radio, que se transmite por X Radio y Grupos Medios Mendoza, y claro también por Gaby Cuentas. Mau, cuídate mucho y nos vemos la próxima semana. Vámonos. So take me higher, baby, let's go and hit the streets, yeah. So I'll keep running, running, running. Este fue tu programa Acá Entre Nos. Los esperamos en las